Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. Con todas estas noticias y muchas otras les vamos a tratar de acercar el día, la jornada de hoy, lo que hemos vivido, y sobre todo vamos a analizar también lo que está ocurriendo en Serbia. Enseguida les damos todos estos detalles. Lo primero que escuchaban, Vladimir Putin ordenando elevar el nivel de defensa en Moscú tras el ataque múltiple por distintos drones que ha sufrido precisamente la ciudad rusa esta misma jornada. Se supone que no han alcanzado los objetivos estos drones porque, entre otras muchas cosas, no han llegado al Kremlin, han sido derribados con anterioridad. Eso sí, insisto, ataque importante el que se ha producido, mientras también, a su vez, Rusia hostigaba por tercer día consecutivo con unas baterías de misiles importantes a Kiev. Pero este no es el único combate, esto no es lo único que empieza a ocurrir en suelo europeo. Ahora mismo, Serbia está concertando sendas reuniones con Rusia y con China para mañana explicar la situación que, según el gobierno de Serbia, vive su país y en la que llevan inmersos ya varias jornadas. En concreto les piden ayuda frente a la OTAN, a quien acusan de estar ingiriendo en los asuntos de Serbia. Kosovo, ya saben que desde 1999 está reconocido como independiente por más de 100 países, pero no por toda la comunidad internacional, ni tampoco por Serbia, que considera que en Belgrado está su capital y que Kosovo pertenece a Serbia. Dentro de toda esta diatriba, los serbios no votaron en las últimas elecciones a modo de protesta, pero además iniciaron una serie de revueltas en la calle precisamente contra el gobierno que salió de esas urnas, su mayoría pro-albanés, y que dentro de todo esto, el problema que tiene es que la OTAN ha tenido que intervenir, reconociendo a la mayor parte de los países, por no decir todos los países de la OTAN, a Kosovo como Estado independiente. Bueno, pues ha intervenido para evitar estas protestas, ha enviado una serie de tropas, acaba de anunciar el envío de 700 militares más, y con todo esto sobre la mesa, Serbia lo que ha ido es a Rusia y a China a decirles, ni Rusia ni China, por cierto, reconocen a Kosovo como territorio independiente, y ha ido a decirles, oigan, la injerencia de la OTAN está siendo excesiva y necesito que me echen una mano con este problema. Así que cuidado con todo el posicionamiento, con ese mapa geopolítico que se va formando poco a poco en Europa y que, bueno, amenaza con no ser ya solo un problema en Ucrania, sino extenderse hacia Serbia. En fin, el avispero es lo que tiene recrear una segunda guerra fría. Hemos hablado de que económicamente ya había llegado, pero claro, es que políticamente hay muchos países que tienen todavía una inestabilidad fuerte y que, puestos a elegir bloque, pues según a qué gobierno le toque, ocurre esto. Y ahora lo que estamos viendo es ese marco que queda desestabilizado en numerosos países y que vamos a ver, porque es probable que esto de Serbia, vamos a ver cómo se resuelve mañana, pero es probable que no sea tampoco la última gota que llena esta suerte de vaso de la nueva Guerra Fría que estamos viviendo. De esto, por cierto, van a hablar largo y tendido, seguro, el 8 de junio, Joe Biden y Rishi Sunak. Dos países, Estados Unidos y Reino Unido, particularmente alineados con las políticas de Volodymyr Zelensky en Ucrania y que, además, seguro van a estar impulsando a la OTAN en esa defensa de un Kosovo independiente. Vamos a ver, insisto, cuál es el terreno, el mapa que se forma allí. Biden y Sunak se van a reunir el próximo 8 de junio para hablar de esto, para hablar de los envíos de cazas a Ucrania. Ahora les vamos a contar también porque va a enviar F-16 Estados Unidos a Turquía y vamos a explicar un poco toda la fotografía, el conjunto de lo que hay aquí. Pero, insisto, van a hablar de esto y van a hablar de Irlanda del Norte. Y esto es relevante económicamente porque Irlanda del Norte ya saben que fue el paso final del cierre del Brexit para Rishi Sunak. Y es una suerte de paso en falso porque ha quedado una suerte de frontera abierta entre la Unión Europea como una herida que sangra, entre la Unión Europea y Reino Unido para ciertos alimentos, sin embargo no le va bien del todo al Reino Unido, etcétera, etcétera, y necesitan implementar en Irlanda del Norte una nueva política comercial, y ahí va a buscar Sunak a Biden, para mejorar ciertos intercambios y que Irlanda del Norte pase a ser más atractiva de lo que lo es la propia Irlanda como foco, como nexo con la Comisión y con la Unión Europea. Vamos a ver qué sale de ahí, pero es una reunión importante en la que se va a hablar de esto y evidentemente, amén de Irlanda del Norte, se va a hablar también de esas estrategias geopolíticas y de cómo se va a afrontar este mapa que se empieza a configurar en Europa. Y al respecto les decía yo, Estados Unidos va a enviar F-16 a Turquía. ¿Esto por qué? Turquía necesitaba reponer parte del arsenal, había demandado F-35, no los va a enviar. Y acaba de decir el secretario de Estado, Anthony Blinken,
que sí que va a enviar F-16. Vamos a escuchar tanto a Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, como al propio Blinken, para poner en contexto lo que está ocurriendo. Envían los F-16 porque Joe Biden llamó a Erdogan, al presidente turco, para felicitarle, y le vino a decir que si quería los aviones tenía que permitir la entrada de Suecia en la OTAN. Así que el billete de Suecia está canjeado con esos F-16. Escuchamos a Stoltenberg y al propio Blinken. I'm in constant contact with the Turkish authorities, and I've of course spoken several times with President Erdogan on this issue, and we have to understand that all allies, also Turkey, actually made a very important decision at the NATO summit in Madrid last year to invite both Finland and Sweden to become members. Finland has already become a full member. I'm confident that also Sweden will become a full member. And in the meantime, our administration has been very clear. We believe it's important that Turkey have the F-16s or the F-16 upgrades as a critical member of the NATO alliance to make sure that they are operating at the highest standards of the alliance, that they're fully interoperable. Fíjense lo relevante que está la bandera de Suecia y la de Estados Unidos en esa comparecencia, en esa intromisión, en esa explicación de Antony Blinken diciendo vamos a enviar los F-16 a Turquía y billete para Suecia, que es lo que está consiguiendo en este caso dentro de la OTAN. Todo esto, insisto, dentro de un mapa geopolítico donde me van a permitir termine en Taiwán. Se están preparando para cortes de todas sus redes de comunicación. Temen en Taiwán que haya cortes en las redes de Internet, en todo lo que tiene que ver con esas cibercomunicaciones y también en las redes telefónicas. Creen que China podría causar esto para realizar ciertos movimientos mientras tiene esa suerte de apagones Taiwán. De hecho, Audrey Tang, que es quien lleva el Ministerio de Asuntos Digitales de Taiwán, dice que quiere que la economía de la isla pueda manejar el colapso de todas sus comunicaciones en caso de una emergencia y quiere que esto ocurra antes de finales del próximo año. Dice que además no es una amenaza teórica porque las islas de Matsu de Taiwán ya se encontraron digitalmente a la deriva después de que 2 de los cables de Internet submarinos fueran cortados con barcos con banderas chinas en febrero. Y consideran desde Taiwán que hay que implementar ahora ese dinero. Bueno, esto dice Taiwán, insisto, desde ese ministerio. Seguramente si preguntaran en China dirían que esto no es un ministerio. Igual que dijeron cuando salió el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán a decir que aceptaban el apoyo y la defensa de Estados Unidos. Y Wang Bin desde China dijo, bueno, eso lo pueden decir, pero allí son secretarías delegadas en base a ese voto, pero no son ministerios, el ministerio depende de China. Ya saben que hay ese conflicto muy importante dentro de lo que es la Guerra Fría, de los dos gigantes de estos bloques de Estados Unidos y China. Hay un conflicto muy importante por hacerse con el control de los semiconductores y de la economía de Taiwán, y en eso, pues Estados Unidos dice que defenderá a Taiwán, lo hemos dicho y lo hemos contado aquí en Negocios Televisión varias veces, como si fuera suelo estadounidense. Desde China lo que dicen es que Taiwán pertenece a esa política de una sola China y que el resto son injerencias. También, dentro de las noticias que hay que conocer hoy, y ya que estamos hablando de cables y de comunicaciones, lo hacemos pero trasladándonos hacia los gasoductos. Marta Vilar, Italia y Alemania. Italia, que ya saben que logró determinados pactos con Argelia, a los que había renunciado España, y que Enel y otras tantas empresas italianas, bueno, pues supieron beneficiarse bien de ello, acudiendo a tapar el hueco que dejaba España y llevándose el gas más barato desde Argelia. Bueno, pues Italia ahora se ha reunido también con Alemania y van a construir un gasoducto con Argelia, que, ojo, va a hacer sombra y mucha al que en teoría va a hacer España con Francia. Es decir, que ni en esas España consigue sacar un poco la cabeza energéticamente hablando en cuanto al rédito. Marta Vilar, ¿qué se sabe de este gasoducto? ¿En qué consiste el acuerdo? ¿Cuáles son los detalles de esta operación? Buenas noches. Muy buenas, pues hoy la noticia, una de las noticias de esta jornada, desde luego tiene que ver con, bueno, pues esa rivalidad que podría ahora existir entre Italia y Alemania y España y Francia. Y es que parece que estos dos primeros países, Italia y Alemania, estarían dándole la espalda a los españoles y a los franceses. Hay ruptura en el seno de la Unión Europea entre las mayores economías y básicamente la culpa podría ser directamente de Argelia, por cierto, uno de los socios españoles en todo lo que tiene que ver con la energía. Hay
apoyo político directamente desde Roma y desde Berlín por ese desarrollo de un nuevo gasoducto, concretamente una tubería de hidrógeno verde, como esa tubería que también se estaba preparando para poder construir entre España, Portugal y también Francia, pero en este caso esta tubería que estaría planteándose ahora Italia y Alemania sería un gasoducto llamado South H2 Corridor, que tendría una longitud, una distancia de 3.300 kilómetros y que estaría preparado para el transporte de hidrógeno verde y que además, por cierto, se espera que sea la principal red de transporte de esta materia prima del hidrógeno verde en Europa. Un proyecto que lleva meses cocinándose también a la sombra de ese H2Med, que es esa tubería que les estábamos contando que estaba siendo preparada por España, por Portugal y también por Francia. Un plan, por cierto, bendecido por la Comisión Europea, que en este caso tiene una longitud de 2.500 kilómetros, que bueno, pues ya saben que es menos de la que ha propuesto ahora Giorgia Meloni y Olaf Scholz. Una realidad que bueno, ha supuesto un cambio en las alianzas estratégicas ahora en el Mediterráneo. Italia, con su ex primer ministro Mario Draghi y ahora con su primera ministra Giorgia Meloni, se ha convertido ahora en el socio prioritario de los argelinos frente a España, aunque ya saben que nuestro país se ha asegurado el suministro de gas procedente del territorio africano. Esas relaciones entre los dos países parecen bastante alejadas a las que estaban antaño desde la decisión de Pedro Sánchez hace un año. Gracias, Marta. Bueno, esto es una de las noticias del día, insisto, y como dices, pues repercute también en lo que ocurre en España. Antes de ir con eso, por cierto, con España y con la inflación, que hoy ha caído, las cosas como son, vamos a detenernos un segundito en Bulgaria. Están acusando distintos medios búlgaros a Ursula von der Leyen, a la presidenta de la Comisión Europea, de corrupción. De hecho, están sacando, hay una conversación de 4 horas de audio, fíjense, la reunión entera grabada, con Kirill Petkov, el premier búlgaro, en la que, bueno, pues ambos intercambian una serie de impresiones sobre cómo puede entrar Bulgaria dentro de Europa, de la Comisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, literalmente, me permitan leerlo, Petkov, dice: un día tuve una reunión con Úrsula y le pregunté qué posibilidades tenemos de ser aceptados en Schengen y en la eurozona. Y ella me dijo: para Schengen tenéis muchas posibilidades, para la eurozona hay que ingeniárselas para eludir las normas. Según la versión de Petkov, insisto, porque es él el que está contando en esta reunión de 4 horas con distintas personas lo que ha hablado con von der Leyen. De hecho, asegura, dentro de todo esto, insisto, palabras de Petkov, diciendo que hay un proceso claramente estructurado para entrar en la eurozona que se aplica a todos los países y que el trabajo de la Comisión, le ha dicho la Comisión a los medios búlgaros, dentro de todo esto, es decir, la Comisión contesta: oiga, no, cuidado, el trabajo de la Comisión es apoyar la aplicación de los criterios, es obvio que hay que respetar las normas. Esto es lo que dice la Comisión. Es obvio que hay que respetar las normas. Petkov asegura que le han dicho que hay que ver cómo se eludían. Esto, insisto, se está empezando a filtrar. Estas son noticias que están saliendo ahora y que podrían acabar con una von der Leyen, bueno, pues nuevamente implicada en otro caso. Hace poquito la Comisión poquito ayer, la Comisión le quitó de encima el marrón de haber tenido trato de favor hacia su marido, aunque la Comisión dio un contrato a la empresa de su marido, pero dijeron que no había injerencia, que no se había producido ningún tipo de representatividad de la empresa por parte del marido al obtener el contrato y que por lo tanto, bueno, pues el marido trabajaba allí, pero eso era anecdótico. Bueno, esto está ocurriendo con una von der Leyen que, bueno, pues dice que había que ver cómo eludir las normas. Dice ahora la Comisión, insisto, la versión oficial de la Comisión es que es evidente que trabajan en intentar ayudar, pero que no se eluden las normas, que las normas están para cumplirlas. Bueno, hasta aquí estas dos versiones de un asunto que va a coger vuelo también en Bulgaria. En España, decíamos, ha caído la inflación, ha caído el IPC, es verdad, va sin paliativos. Lo dice Nadia Calviño, vicepresidenta del Ejecutivo del... Bueno, la ministra de Economía, la escuchamos. El indicador adelantado muestra que los precios cayeron de nuevo en mayo. La inflación cayó en 9 décimas y la subyacente aceleró su caída y baja en 5 décimas gracias a la moderación de los alimentos y la caída de los carburantes. Con ello, la inflación se sitúa en España ya en el entorno del 3% e incluso por debajo si tomamos el IPC armonizado con Europa.
Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del Gobierno, la moderación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes Ahí está. y posicionan a Esto nuestro es país lo relevante. Habla de la moderación de los alimentos y de la caída de los precios de los carburantes. Lo dice así porque el Gobierno interviene en la parte alimentaria. De los carburantes no ha podido hacer mucho, pero la realidad es que el peso fuerte de la caída en el IPC hasta ese 3,2 es de los carburantes. Vamos a ver un gráfico de la inflación, según el propio Instituto de Estadística. Aquí lo tienen, lo van a ver mejor seguro desde este lado. 3,2 la caída del IPC, la subyacente sigue en el 6,1%. Hay una caída fuerte, ¿eh? O sea, esa caída de los carburantes sí que se nota y recupera prácticamente, bueno, incluso está una décima mejor en cuanto al descenso que el dato que veíamos en marzo. Es verdad que la subyacente sigue muy alta y que va cayendo del 6,6 al 6,1 y ahí está esa moderación de los alimentos, pero cuidado que no hay tanta moderación y que, insisto, si ahora hay una moderación sin que haya habido problemas y no se han tocado los precios en los supermercados, lo que quiere decir, como bien decía el propio Gobierno a través de informes, que no de boquilla, pero sí a través de informes, es que no se estaba trasladando el precio de los... No era un problema del beneficio de los supermercados, porque lo que se estaba era trasladando el precio de la subida que los propios supermercados tenían que asumir. Y esto es lo que se va viendo. Cuando se modera una cosa, se modera los carburantes, se va viendo esa moderación. En fin, hasta aquí esa parte de la lectura del IPC, que al César lo que es del César. Hay una bajada en la inflación, no en vano están convocando para el 23 de julio elecciones generales en España, y tiene esto también mucho que ver con que ahí se van a haber conocido una serie de datos, como la inflación, que seguramente siga bajando para ese entonces, pero no otros. No se va a conocer, por ejemplo, si pusiéramos hacia final de año las elecciones, hablaríamos de que sube el paro, porque volvemos de verano. Sin embargo, si lo ponemos antes, hablaremos de que hay una reducción en el paro, porque en realidad, como viene el verano, hay un buen número de contrataciones. Y si a eso le suman el truco de los fijos discontinuos, que sí, que el contrato existía y que los fijos discontinuos están muy bien, sí es fantástico eso, pero la estadística queda absolutamente distorsionada. Esto también es verdad. No es que se inventen nada, el Gobierno ahí no se inventa nada. Pero la estadística, hombre, saca unos comparables que son raros. Así que, ¿qué va a pasar? Pues que el 23 de julio, antes del 23 de julio, nos dirán que la inflación ha bajado mucho y que fíjense lo que ha crecido el empleo. Y eso es lo que va a vender el Ejecutivo de cara a las elecciones, cuando tiene mucho que ver con el momento elegido. Que para eso, supone uno, elige el presidente cuando va a ir a elecciones. Este y todos los que llegaron antes. Esto, insisto, en España, una inflación que se modera, pero todavía en lo económico tenemos que buscar otros protagonistas. Para eso nos vamos a ir a China, pero el protagonista no es chino. Elon Musk, Javier del Valle, protagonista y además de mucha relevancia por lo que puede suponer, fíjate, de descongelamiento entre las relaciones de China y Estados Unidos. Javi, ¿qué ha pasado con Elon Musk? ¿Qué hace en China? ¿Y qué ha ido diciendo a uno y otro lado del Atlántico? Efectivamente, José, Elon Musk, fundador de Tesla, ha viajado a China y de hecho lo ha hecho con un propósito específico, y es de recalcar que Tesla no se va a desvincular del país, que seguirá haciendo operaciones ahí y que de hecho dice que las relaciones entre Estados Unidos y China deberían ser más fuertes y no empezar a resquebrajarse como está ocurriendo este último año. Ha ido, de hecho, es la primera vez que visita el país desde antes de la pandemia y se ha reunido con el ministro de Relaciones Exteriores, con Qin Gang, en Beijing. Y ha dicho que los intereses de China y Estados Unidos están claramente entrelazados. El comunicado, de hecho, dice que Tesla se opone a la desvinculación de China y que está dispuesta a seguir expandiéndose en el país. Los comentarios también recuerdan a cuando, por ejemplo, otros grandes directivos, como por ejemplo el de Mercedes, le dijeron al periódico alemán que separarse de China era una ilusión, o como Tim Cook de Apple enfatizó también la relación importante que deben tener China y Estados Unidos. También lo recalcó el presidente de General Motors, que dice que China sigue siendo un mercado clave para la compañía. Todos estos comentarios, José, van en contra de los líderes occidentales, de lo que están diciendo en las últimas semanas. Por ejemplo, en esos esfuerzos de Joe Biden desde Estados Unidos por traer de vuelta la cadena de suministros a Estados Unidos, esa inversión que están haciendo de no depender tanto de China en esta cadena, y también de los esfuerzos europeos, como por ejemplo anunciaba el canciller alemán Olaf Scholz. Por supuesto, esto parece ser que no gusta a los empresarios. Ya vimos al CEO de Nike, que recalcó hace unas cuantas semanas que todo el que se oponga a China estaría cometiendo un grave error y que le va a costar caro a nivel económico. Pues ahora Elon Musk dice que las relaciones tienen que mantenerse
que están los dos países entrelazados y que, por supuesto, confirma, viajando al país, que Elon Musk va a seguir haciendo negocios en China y se va a seguir expandiendo de China y que en ningún momento busca desvincularse como están haciendo o incitando a hacer algunos líderes políticos. Pues a ver qué le dice Joe Biden, porque la última vez que insinuó algo parecido le dijeron que podría ser víctima de sanciones por seguir incrementando el negocio en China. Así que vamos a ver cómo sienta esto en Estados Unidos, desde donde de momento no hay reacción. Por cierto, otro protagonista dentro de los inversores famosos y bueno, de cierta relevancia es Cathie Wood. Venimos hablando de que mucho de aquí, Cathie Wood, pero se ha perdido toda la subida de las tecnológicas. Bueno, pues ella insiste que lo que está ocurriendo con Nvidia, Sergio Fernández, esto está sobrevalorado. La noticia, ¿cuál es? Cuéntanos, muy buenas noches. Muy buenas, José. Pues hoy estoy por aquí para hablarte de Cathie Wood, la famosa inversora además en tecnología, que sigue insistiendo, sigue pensando que no está equivocada a pesar de las subidas exponenciales que estamos viendo en Nvidia y además de alguna forma justifica que no está comprando este rally alcista que estamos viendo en Nvidia y ha dejado muy claro el porqué. La directora de ARK Invest cree que aunque la empresa de chips de inteligencia artificial está a la vanguardia sobre la innovación tecnológica, sobre todo en materia de inteligencia artificial, sigue pensando, ella cree, está convencida de que sus acciones actualmente están sobrevaloradas. Hay que decir pues, que las acciones de Nvidia se han disparado más de un 75% en los últimos 3 meses, un 181% en lo que va de año y precisamente esto es lo que le duele un poquito a Cathie Wood, que hay que recordar que vendió las acciones de Nvidia en enero. O sea, se ha perdido absolutamente toda esta subida. Claro, encima Nvidia, que es noticia en las últimas semanas, justo hoy acaba de pasar este nivel del $1 billón, está ahora mismo la 6ª en capitalización de mercado, es la 9ª que ha conseguido traspasar la barrera del $1 billón y todo esto se lo ha perdido Cathie Wood, que está apostando por otras empresas de inteligencia artificial, también sigue apostando por Tesla, pero que desde luego no está en su mejor momento, ni mucho menos. De hecho, si nos ceñimos a los datos, pues ha perdido más de $1.000 millones en 2022, su fondo, ARK Invest, ha perdido prácticamente un 67%, y en lugar de cambiar un poco su rumbo, su estrategia, ella sigue pensando pues, que no está equivocada y además se atreve a decir que las acciones de Nvidia están sobrevaloradas. El tiempo al final da y quita razones y vamos a ver qué sucede en este caso con Cathie Wood. Pues vamos a estar muy atentos. Gracias, Sergio. Ya que estamos con todo este asunto de las advertencias y bueno, lo que van diciendo unos y otros, vamos a terminar este bloque, estas noticias del día, con el Banco Central Europeo, que hoy, a través de los distintos boletines, ha lanzado una alerta en la que asegura que la banca en la sombra ya es un riesgo real. Viene advirtiendo en líneas generales el Banco Central Europeo de este shadow banking, que en realidad no es más que las entidades financieras no bancarias, no banking financial institution, si lo quieren buscar en FBI. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de instituciones que están dando crédito, que están prestando, que se están posicionando o que incluso se están colocando con sus activos como avalistas de una serie de cuestiones y de una serie de sectores, en particular del real estate comercial famoso, y que esto puede generar un problema porque cuando esta banca en la sombra era muy pequeña, el término por cierto lo acuñó el CEO de PIMCO, por si quieren más, dicen que tiene connotaciones peyorativas y que no lo entienden, pues se va a entender como sigan por aquí. El Banco Central Europeo dice que esa banca en la sombra está acumulando tantos activos y tiene un volumen tan grande ya que pasa a ser un riesgo sistémico real. Y lo peligroso, y de aquí que el BCE lance la alerta, que el Banco Central Europeo lo diga, es que esa banca en la sombra no está igual de regulada que el sistema bancario. Es decir, los préstamos que allí se realizan, el tipo de avales, el tipo de provisiones que han de tener, no son los mismos que los bancarios. Desde 2008, en particular desde 2011 en Europa, se requieren una serie de capitales y una serie de estructura bancaria por detrás de cada préstamo importantes, la verdad, tiene una relevancia bueno, pues bastante gorda en el balance, las provisiones que uno debe hacer en función de préstamos y de la cartera inmobiliaria, por ejemplo. Y sin embargo, en el sistema financiero no bancario, no. Esto preocupa al Banco Central Europeo, que dice que por aquí puede haber problemas y que habría que ir pensando en mirar y en evaluar bien estos balances de estas entidades, porque podríamos llevarnos un susto. Con todo y con esto, y cerrando estas noticias del día aquí,